Hola y bienvenidos al episodio 84 del podcast Píldoras para Zoho CRM. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. En el episodio de hoy, como todos los jueves, son episodios cortos en el que vamos a resolver dudas, consejos y demás, ¿de acuerdo? Hoy quiero hablaros sobre eventos con invitados. ¿Por qué? Porque es un tema que, hace relativamente muy poquito, en la última consultoría que está, una de las últimas, mejor dicho, consultorías que estaba realizando o que realicé esta semana pasada, pues bien, me encontré con que, estábamos hablando de diferentes temas, de cómo solucionar una serie de problemas y surgió el tema de resolverlo con los eventos. Así que, como fue un tema muy curioso, un tema que, pues en este caso, a Leticia, que fue la persona a la que hoy dedico este podcast, puesto que gracias a su consulta, pues ha surgido la idea de aclarar este tema de manera más pública, ¿vale? Porque así os servirá, si alguno de vosotros sirve, encantado de, como siempre, de poder ayudaros. Así que nada, vamos a ver la diferencia entre el campo relacionado con y el campo de participantes a un evento. Así que si quieres, me acompañas, pues durante unos minutos te voy a explicar este concepto de la diferencia entre estas dos posibilidades, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos para allá y empezamos hablando del tema de los eventos. Bien, como siempre no, en este caso los jueves no suelo hacer la introducción típica porque, como digo, es un podcast bastante más cortito, o así lo intento. Entramos en harina, ¿vale? Entramos al grano, que es hablar sobre qué es un evento o esta diferencia entre el campo relacionado con y participantes. Pero antes tenemos que poner las cosas en su sitio y tenemos que poner un punto de inicio, ¿vale? Entonces hablamos de que todo esto tiene sentido porque estamos hablando del módulo del concepto de evento, ¿vale? Entonces, ¿qué es un evento? Evento, siempre hablando dentro de la generalidad del CRM, un evento es un hecho, una reunión, ¿vale? Una reunión, el concepto pueden ser muchos o el destino de un evento pueden ser varios. Lo más típico es una reunión, una comida, una conferencia, es decir, un evento es algo que sucede en un periodo de tiempo determinado, es decir, en una fecha y en una hora de inicio y tiene una hora de final. El evento en el mundo CRM o en el mundo de Zoho CRM es una actividad, es decir, se engloba dentro de los 3 tipos de actividades que existen en Zoho CRM. Por recordar, sabéis que dentro de las actividades tenemos tareas, tenemos eventos y tenemos llamadas, ¿de acuerdo? Bien, de hecho hace poquito estuvimos hablando de la nueva funcionalidad de las llamadas, ¿de acuerdo? El nuevo interface que habían creado para mejorar las llamadas manuales, ¿vale? Para registrarlas. Pues este evento forma parte de esas actividades, puesto que es una actividad que yo tengo que realizar, una actividad comercial, una actividad del tipo que sea, pero algo tengo que hacer. Y como digo, lo importante y la diferencia es que un evento se produce, a diferencia de una tarea, se produce en una fecha y en una hora de inicio y tiene una hora de fin. Esto es importantísimo, porque esto además podemos hablar largo y tendido sobre el tema de la calendarización de acciones, ¿de acuerdo? El evento necesitamos sí o sí ponerlo en el calendario, necesitamos ponerle una fecha de inicio una fecha de inicio y una hora de inicio y una hora de fin, a diferencia de una tarea que es una fecha de vencimiento y no es obligatorio. Lo suyo es que se hiciera antes de esa fecha, pero puede ser antes, como he dicho, o incluso después. Pero vamos a centrarnos de nuevo en los eventos, que me voy por los cerros de Úbeda, que luego me dicen que me voy de un lado a otro y no es mi intención. Entonces, aclarado esto, que es un evento, vamos a ir entrando ya en una serie de datos que nos pide Zoho CRM para poder dar de alta un evento, ¿vale? Los eventos, como casi cualquier cosa en Zoho, se puede hacer de diferentes maneras. A mí me gusta mucho crear un evento siempre desde la ficha del posible cliente, del contacto, de la cuenta, a ver si lo digo, de ese ente con el que está relacionado ese evento. De ahí el campo, que es lo que vamos a hablar hoy, del campo relacionado con.
El campo relacionado con, a diferencia de otros módulos, pues sabéis que cuando hablamos de un módulo que tiene relación con otro, el campo con el que permite esa relación tiene el nombre del módulo superior. Ejemplo, si yo estoy en un contacto, hay un campo que es cuenta, y de esa manera yo digo, el contacto Juan pertenece a la cuenta empresa ficticia, ¿vale? Pues en el tema de los eventos esto no sucede así. Ese campo no existe. ¿Por qué? Porque un evento puede estar relacionado con una cuenta, puede estar relacionado con un contacto, puede estar relacionado con un evento, con una oportunidad, puede estar relacionado con muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? O por lo menos con varias. Pues que no van a crear un campo para cada uno. Han creado un campo que es relacionado con, y en ese campo relacionado con, yo lo que me va a permitir es poder elegir en ese campo relacionado con, lo que me permite es elegir el módulo con el que se va a relacionar ese evento. Puede ser el módulo de posibles clientes, puede ser el módulo de contacto, puede ser el módulo de otros, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando yo elijo ese módulo, lo que hace es que me permite elegir a alguien, si elijo posibles clientes, a un posible cliente con el que voy a realizar ese evento, o para el que voy a realizar ese evento. Pero luego existe otro campo que es el de participante. Y el campo participante es muy parecido, puede ser, y esto es un poco lo que motivó realmente este episodio, este podcast. Este episodio, mejor dicho, que este podcast, es precisamente esto, el uso de los participantes. No voy a entrar en por qué ni tal, porque eso es un tema ya más privado de esta empresa, pero sí que lo que voy a intentar es aclarar ese concepto de diferencia entre cuándo podemos o para qué debemos usar el campo relacionado con y el de participante. Parece obvio, parece algo obvio, y muchos de vosotros diréis, pues vaya tonterías, eso ya lo sabía ya, pero vale la pena matizarlo, puesto que me ha sorprendido de ver cómo esto realmente hay gente que no lo tiene tan claro como parece. Entonces, el relacionado con, vamos a suponer que yo tengo una reunión con un posible cliente, ¿vale? O quiero tener una reunión con un posible cliente. ¿Yo qué hago? En el campo relacionado con, elijo ese posible cliente y ese evento que voy a crear, que es reunión de trabajo, queda asociado a ese posible cliente. El relacionado con no quiere decir, a ver, esto es como todo, esto es una interpretación y una metodología de trabajo. Por defecto, si yo lo relaciono con un posible cliente, entiendo que esa reunión la voy a realizar con ese posible cliente, ¿vale? Es obvio, esto es casi de cajón, parece eso. Pero no es necesariamente así. Por eso existe el campo participante. Es decir, imaginaros que yo tengo una visita, quizá en el campo, imaginaros que yo tengo ese posible cliente, ¿vale? Y yo quiero hacer una reunión con ese, pues lo pongo en relacionado con ese posible cliente y pongo, como digo, reunión de trabajo. Y puedo sobreentender que si no hay ningún dato en participante, pues es que yo voy a tener una reunión con esa persona, con ese posible cliente. Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar que yo, imagínate que es una reunión online, es una reunión por videoconferencia, o simplemente es una reunión a la que yo quiero que esa persona, ese posible cliente, me confirme que ha recibido la invitación y que quiere participar, que quiere asistir, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, aunque yo el posible cliente lo tenga en relacionado con, debería añadir en el campo participante de nuevo ese posible cliente, el mismo. ¿Para qué? Porque así en mi CRM se me queda reflejado que ese posible cliente además va a asistir a esa reunión. Y después también el propio CRM, cuando hacemos esto, nos va a preguntar si queremos enviarle una notificación o no. Si se la enviamos, perfecto, porque así el CRM detectará que esa persona va a participar en esa reunión y también nos permitirá recibir una respuesta de sí o no, ¿vale? O sea, hasta aquí parece todo casi redundante, es decir, bueno, pues Alberto, no me has dicho nada nuevo, me has dicho que en relacionado con tengo un campo y en el participante tengo el mismo valor. Bien, ¿qué pasa? Que no siempre esto tiene por qué ser así. Imaginaos la situación que es, yo voy a tener una reunión interna de trabajo con mi compañero de trabajo o mi compañera de trabajo, pero está relacionado con un posible cliente. ¿Por qué?
Pues porque tenemos que hablar un tema, imaginaros, del presupuesto. Pues antes de pasarle un presupuesto yo tengo que hablar con mi compañero o mis compañeros, que son realmente los que van a participar en esa reunión, ¿vale? Y ahí yo puedo elegir qué participantes van a formar parte de ese evento que está relacionado con ese posible cliente. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, el hecho de que esté relacionado con un posible cliente no quiere decir que ese posible cliente tenga que participar en la reunión. Puede ser una reunión interna que esté relacionada con ese posible cliente, y de lo que salga ahí sacaremos las conclusiones para generar, por ejemplo, el presupuesto de ese posible cliente. ¿Qué consigo con eso? Documentar en la ficha del posible cliente que yo he tenido un trabajo interno que es una reunión, ¿vale? Pero no por ello tiene que estar ese posible cliente. Otra cosa es que yo a ese posible cliente también lo añada a la reunión. Eso sería porque voy a hacer una reunión con varias personas de mi entorno, de mi empresa, y además con ese posible cliente. ¿Entendemos? ¿Vemos la diferencia? Entonces, esto es muy importante, puesto que, muy importante, o al menos es una perspectiva nueva que no sé si muchos de vosotros os lo habíais planteado, pero transmite muchísima información, porque así en el evento, cuando yo vuelva a acceder a ese evento, voy a tener información de qué acciones he tenido que realizar con un posible cliente. Por lo tanto, voy a poder medir el coste de conversión. Si he tenido que hacer 27 eventos, 27 reuniones para que ese posible cliente se convierta, pues eso a lo mejor es un posible cliente que me está costando mucho trabajo, ¿vale? Y a lo mejor estoy perdiendo dinero, no lo sé, ¿eh? Es por poner un ejemplo, Pero el hecho de que haya tenido esas reuniones, aunque el posible cliente no haya participado, no quiere decir que yo no las pueda reflejar en el CRM, y además se las estoy computando a ese posible cliente o a esa cuenta, si estamos hablando ya de un cliente que está trabajando con nosotros, ¿de acuerdo? O sea, que fijaros con este pequeño matiz de utilizar el campo participante o no utilizarlo, o utilizarlo de una manera o de otra, como simplemente por este hecho estamos dando mucha más información, y después nos puede aportar mucho más feedback en el día de mañana para ver cómo el trabajo o las gestiones que nos está provocando esa cuenta, ese posible cliente, ese contacto o esa oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre, estoy por debajo de los 15 minutos, así que yo contento con el objetivo de hoy, que no era ni más ni menos que contaros esas diferencias entre el campo relacionado con y el campo participante. ¿De acuerdo? Así que sin más, me despido de todos vosotros y como siempre recordaos que estos podcasts están en iTunes, en iVoox, en YouTube, y simplemente cuesta muy poco hacer un comentario, un me gusta o una valoración de 5 estrellas en iTunes, que me ayudarán muchísimo a posicionar mejor este podcast. Espero que os haya gustado, y si es así, hacedmelo saber, que me da muchísima alegría. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.